Le prometo ser breve y pues si por favor me prestan su atención en estos momentos, vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Quisiera compartir esta noche el tema cómo ser bueno con los malos. Cómo ser bueno con los malos. Y vamos a estar meditando en Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36. Lucas capítulo 6, versículos 27 al 36. Vamos a estar meditando en estos pasajes y pues en el consejo práctico de la palabra de Dios, para que pues nosotros al salir de aquí podamos pues hacer la palabra de Dios, ¿verdad? No solo leerla, no solo entenderla, sino también practicarla. Y el pasaje dice así: pero a vosotros los que oís os digo, este es Jesús hablando, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan con los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Yo creo que hasta aquí ya no tendría que decir nada más, hermano. La palabra habla por sí sola, ¿verdad? Pero vamos a meditar un poco en este pasaje. Y quisiera comenzar preguntándole, ¿cuándo fue la última vez que a usted le hicieron algo malo? ¿Cuándo fue ahorita que venía para el culto, dice? ¿Cuándo fue la última vez que nos hicieron algo malo? Algo que nosotros sentimos que pues nos había ofendido, que nos había hecho sentir mal. O pues de repente alguien habló mal de usted. O tal vez alguien le habló mal a usted. Tal vez le causaron algún daño físico, psicológico. Los padres, por ejemplo, a veces causamos daño psicológico a los hijos, ¿verdad? A veces no les pegamos, pero con lo que les decimos los ofendemos. Igual los hijos, ¿verdad? A veces no les pegamos a nuestros padres, pero casi con las palabras. Algún amigo tal vez nos ha causado algún daño. Pues alguien le ha hecho algún daño a su familia, alguien de su familia o alguien de sus amigos. Y pues nosotros sentimos que a nosotros nos lo han hecho, ¿verdad? Y cuántas cosas malas que nos hacen las personas. Todos los días probablemente sufrimos de cosas malas que nos hacen los demás. Pero ¿qué sentimientos nos causan? ¿Qué sentimientos nos causa el hecho de sufrir una ofensa? ¿Qué le hace sentir a usted cuando sufre una ofensa? ¿Se siente enojado? ¿Se siente indignado? Tal vez devolvemos el mal que nos hicieron. ¿Qué reacciones tenemos ante las cosas malas que nos hacen? ¿Tratamos de devolver el mal que nos hacen aún aumentado todavía? ¿Le hizo algo peor a quien le hizo daño? ¿Usted le hizo algo peor todavía de lo que le hicieron a usted? No, es que este desgraciado me las va a pagar. Y así hablamos, ¿verdad? O simplemente lo odia en silencio. ¿Qué reacciones tenemos como cristianos, hablando como iglesia? ¿Qué reacciones tenemos ante las faltas que sentimos que nos hacen? Odiamos a las personas en silencio y probablemente hasta los saludamos hipócritamente. Fíjense que a veces nos hacen daño y nosotros creemos que nos hacen daño y las personas quizás ni siquiera era la intención hacernos daño.
Pero nosotros estamos tan ofendidos que la persona ni en cuenta y nosotros andamos con aquel resentimiento. Pero ¿por qué será que vienen todos esos sentimientos a nosotros cuando nos sentimos ofendidos? ¿Por qué será que nos sentimos así? Fíjense que nos sentimos ofendidos ya sea por orgullo, a veces nos ofenden nuestro orgullo, a veces decimos, ¿y este quién se cree para hablarme de esa manera, verdad? ¿Y vos quién sos en nuestra mente, verdad? A veces por orgullo nos sentimos ofendidos o sentimos que han atacado nuestro orgullo. A veces por una baja autoestima. Hay personas que parecen de vidrio, que no les podemos decir nada o no nos pueden decir nada porque ya nos sentimos ofendidos. Por inmadurez. Hay personas que siempre se toman las cosas a pecho o las cosas bien personales. Yo recuerdo un personaje bien inmaduro de la televisión que se llamaba Kiko. No sé si lo recuerdan. Para él todo era una ofensa, ¿verdad? Y a cada rato salía corriendo a llorar o a decirle a la mamá que la habían ofendido por la inmadurez. Probablemente habrá algún Kiko dentro de nosotros. Mírele los cachetes al que tiene a la par. A veces nos ofendemos, a veces es a causa de nuestro temperamento. A veces reaccionamos mal porque empezamos a gritar y a gritar. No es que yo así hablo, dicen algunos. No es que yo así hablo, así golpeado, así me criaron. Y pues reaccionamos y porque nos sentimos ofendidos, sentimos que nos han dañado algo de nosotros. Y reaccionamos de esa manera. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de cómo debemos reaccionar? Y pues lo acabamos de leer. Como cristianos, ¿qué nos manda a hacer la Biblia en estos casos? Y dice el versículo 27 del capítulo 6 de Lucas que acabamos de leer, dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Será que esta es nuestra actitud cuando nos sentimos ofendidos? ¿Será que estamos cumpliendo con este mandamiento? Porque es un mandamiento de Dios. O sea, Jesús no lo está diciendo como una sugerencia, sino como un mandamiento, algo que nos manda a hacer. Y entonces, ¿será que estamos cumpliendo con este mandamiento del Señor? Si no estamos cumpliendo con este mandamiento, pues entonces somos desobedientes. Pero ¿por qué será que a algunos nos cuesta tanto cumplir estas cosas? No sé si a usted le cuesta, pero a mí a veces me ha costado cumplir este mandamiento. Y uno quisiera agarrar del cuello a aquella persona que le ha hecho mal, ¿verdad? Uno quisiera que le cayera fuego del cielo o qué sé yo, cualquier cosa, pero nos cuesta a veces ya como cristianos cumplir estas cosas. Y es que para poder cumplir con este mandamiento, primero hay que comprenderlo, porque hay que ver qué es lo que está diciendo exactamente el Señor o qué es lo que está pidiendo exactamente el Señor en la palabra. Jesús en este pasaje no está pidiendo que amemos a las personas que nos ofenden de la manera en la que amamos a nuestro cónyuge o a nuestros hijos o a nuestros familiares. Jesús no está pidiendo eso. De hecho, hay varias palabras en griego que se traducen como amor y ya lo hemos estudiado en algunas ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, está la palabra eran o eros, que se refiere al amor apasionado entre un hombre y una mujer. El enamoramiento, cuando pues se enamoran dos personas del sexo opuesto y empiezan a tener una relación, ese es eran o eros. Está philein también, que describe el amor a los nuestros, que es como un cálido afecto del corazón. Es un amor bien fraternal. Y pues alguien decía que pues quizás es la palabra más agradable para expresar el amor en griego, el philein. Pero la palabra que se traduce aquí como amor es agapán. Agapán habla de un amor diferente, un amor que es intencional, un amor que no cae de repente, sino que es intencional. Y ahora le explico qué quiere decir esto. Jesús no espera que nos enamoremos de aquellas personas que probablemente nos han ofendido, ¿verdad? O que los veamos como uno más de la familia, sino que Jesús espera más bien
que nos propongamos hacer todo el bien posible por ser amables y buenos con estas personas. Agapán implica un sentimiento activo de querer el bien para los demás, sin importar lo que hagan, sin importar lo que me hagan a mí. Eso quiere decir agapán. Yo tengo un sentimiento activo intencionalmente o intencionado por mí de querer hacer el bien a pesar de que esa persona pueda hacerme cualquier cosa, yo voy a ser amable con esa persona. Y a eso se refiere esa frase, agapán. Agapán no solo tiene que ver con el corazón, sino también con la voluntad. Por ejemplo, uno cuando se enamora no lo planifica, ¿verdad? Uno no ve a alguien y dice, de esa muchacha me voy a enamorar. O de ese muchacho me voy a enamorar. O sea, simplemente sucede. Uno empieza una relación con alguien, empieza una amistad y pues viene el sentimiento y tiene que ver con el corazón. A su familia usted no la ama porque usted la ama pues porque a veces toca, ¿verdad? A veces, o sea, no podemos hacer nada sobre el hecho de amar a nuestros familiares. Uno ama a su mamá, uno ama a sus hermanos, algunos no tanto. Uno ama a sus hijos y uno ama, pero no es, o sea, es algo que tiene que ver con el corazón. Pero el agapán tiene que ver con la voluntad de querer hacerlo. Cuando yo digo, a pesar de que esa persona me haga mal, yo voy a hacer el bien con esa persona. Y eso es lo que Jesús está pidiendo de nosotros. Jesús no espera que usted ame a su enemigo, de que usted lo vaya, o a las personas que los ofenden probablemente, de que lo vayamos a amar como a uno de nuestros hijos, sino más bien a hacer el bien a pesar de que nos hagan el mal. Entonces, pero eso solo viene a partir de conocer a Cristo. Eso solo puede venir de un corazón que conoce a Cristo. Porque nosotros en nuestra naturaleza humana no podemos amar a los que nos ofenden. De hecho, cuando no éramos cristianos, si usted se acuerda, probablemente usted hasta le hizo cosas peores a las personas que lo ofendieron. Entonces, pero cuando venimos a Cristo, esa perspectiva empieza a cambiar. Porque empezamos a conocer el amor agapán a partir de lo que Dios ha hecho con nosotros. De lo que Cristo hizo con nosotros, que aún siendo enemigos nosotros de Él murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida. Y por eso es que empezamos a conocer ese amor. Antes de venir a Cristo no podemos conocer ese amor. Es el conocer al Señor el que nos faculta para poder ejercer ese amor. Y probablemente si no podemos ejercer ese amor, como dice un predicador, nos es necesario nacer de nuevo. Probablemente si usted no le es imposible amar a las personas que lo ofenden, por ahí y todavía no ha conocido al Señor. Pero hoy podemos conocerlo en esta noche, ¿verdad? Una persona no cristiana, por más buena que sea, no va a poder en sus propias fuerzas amar a aquellas personas que le hacen daño. Por más bueno que sea, ese es un pan de Dios, dice la gente. Pero por más bueno que uno sea, uno siempre tiene la tendencia a querer devolver lo que le han hecho, ¿verdad? Como les decía, un cristiano sí, porque hemos conocido el amor de Dios y además el Espíritu Santo nos capacita en ese amor. En la medida que nosotros nos vamos metiendo con el Señor, vamos siendo capacitados para ir conociendo el amor agapán. Pero Jesús va un poco más allá. Y no solo se queda con el amen a sus enemigos, sino que en el versículo 29 dice, al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. A ver, pídale algo a la persona que tiene a la par. No es cierto. Algunos ya estaban sintiéndose asaltados, ¿verdad? Ahora, note que no dice, déjate que te hieran la otra mejilla. Dice, si te hieren
en una mejilla, preséntale también la otra. Preséntale también la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un poco más que solo el hecho de decir, de que me pegaron, ¿verdad? Ah, voy a poner la otra. Va un poco más allá, tiene que ver con algo más profundo del corazón. Y es que tiene que ver con que el poner una mejilla o el que lo golpeen a uno en una mejilla es algo natural. O sea, que le peguen a uno pues es natural. Y probablemente usted se deje porque ve que no tiene posibilidades contra el otro, ¿verdad? Pero dice ahí, sí, y eso es natural, pero ¿qué pasa cuando a uno lo golpean en una mejilla? Yo no sé a usted si lo han golpeado en una mejilla, pero bueno, a mí no. Pero me han golpeado en otras partes. Y uno quisiera devolver eso, ¿verdad? Entonces, la reacción natural del ser humano es enojarme. Es decir, ¿verdad? Lo que me está haciendo. Y esa es la reacción natural, pero Jesús quiere que vayamos un poco más allá y dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra, porque eso es ya sobrenatural. Cuando me dan en una mejilla, yo digo, ¿y cómo voy a poner la otra? O sea, ¿cómo me voy a dejar que, si desde chiquitos les enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? No te dejes. ¿Y cómo nosotros vamos a decir, y esa es la parte que Dios quiere trabajar en nosotros? Y Él dice, si te pegan en una mejilla, eso es natural, pero presentar la otra, eso ya es algo divino. Eso ya es algo que viene de Dios. Eso ya es algo que no lo vas a poder hacer por vos mismo. Presentar la mejilla es algo sobrenatural, es vencer el orgullo. Me pega en una mejilla, mi orgullo salta. Hablan mal de mí, mi orgullo salta. Me dicen algo que me ofendió, el orgullo salta, ¿verdad? Pero cuando decimos, voy a poner la otra mejilla, estoy aplacando mi orgullo. Estoy diciendo, no voy a dejar que me vence el orgullo. Y ese es Jesús. Ese es Jesús viviendo en nosotros. Esa es su palabra actuando en nosotros. Alguien habló mal de mí, voy a poner la otra mejilla. Alguien me hizo esto, pues voy a poner la otra mejilla. Y sigue diciendo, y pues ese es el nivel de Jesús, le decía. Poner la otra mejilla es vencer el orgullo, es vencer mi temperamento, es vencer el enojo, es vencer todas aquellas cosas contra las que luchamos dentro de nosotros mismos. Decir o poner la otra mejilla quiere decir, yo soy un discípulo de Cristo, porque ese es el nivel de Jesús. Y sigue diciendo, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. La capa iba sobre la túnica, pero al que te quite la capa, dice, viene aquel abusivo y me quitó algo. A veces sentimos que nos han quitado algo, que nos han robado algo con las acciones que hacen los demás. Pero dice ahí, si te quitaron algo, ni aún lo demás que tenés, no se lo negues. Al fin y al cabo, nada de eso es tuyo. Al fin y al cabo, ni la ropa que llevamos puesta es nuestra, solo la administramos de parte de Dios. Entonces, ¿por qué andas peleando cosas que no te compete pelear? Y al que tome lo que es tuyo, a cualquiera que te pida, dale. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y el pastor nos ha enseñado muchas veces que si alguien viene y nos pide prestado, pues prestemos en nuestras posibilidades sin la esperanza de recibirlo a cambio, ¿verdad? Si usted tiene la posibilidad de prestar, probablemente tal vez no lo que le piden a uno, ¿verdad? Pero puede uno prestar sin esperar a cambio lo que ya prestó. Porque dice el Señor, y al que no pidas que te lo devuelva. No pidas que te lo devuelva. ¿Por qué? Porque nos emproblemamos mucho más. Entonces, eso es lo que está exigiendo el Señor. Ahora, algo que encontramos en este pasaje que es bien interesante, es que la ética cristiana, la conducta cristiana, es positiva, es de sumar. No consiste tanto en no hacer cosas, sino más bien en hacer cosas.
No consiste tanto en dejar de hacer cosas, sino empezar a sumar cosas. Y Jesús sigue hablando y nos revela la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Entonces, muchas veces nosotros hemos sido formados probablemente en la parte negativa, ¿verdad? De hecho, estaba leyendo que cierto hombre, una historia que cierto hombre le pidió a Hillel, uno de los más grandes rabinos judíos, que le enseñara toda la ley en el tiempo que él pudiera mantenerse sobre una sola pierna. Enséñame toda la ley en lo que usted está en una sola pierna, le decía. Entonces, imagínense, y uno con chikungunya, ¿cómo va a ser, verdad? Pero viene el hombre, el rabino judío, y le contestó: lo que no quieras para ti, no se lo hagas a otro. Esa es toda la ley, y lo demás es comentario. El orador griego Sócrates dijo: las cosas que te enfada sufrir a manos de otros, no se las hagas tú a ellos. Todo aquello que te enfada sufrir de otros, no se las hagas tú a ellos. Una vez le preguntaron a Confucio: ¿hay alguna palabra que le pueda servir a uno de regla de conducta para toda la vida? Y él respondió: ¿no crees que esa palabra podría ser reciprocidad? Lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a nadie. Y todos estos son diferentes corrientes de pensamiento, de religiones, y están expresadas en un sentido negativo. Pero Jesús lo expresa en un sentido positivo. Si leemos, dice ahí, el versículo 31 dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es decir, no les está diciendo no hagan lo que no quieren que les hagan, sino que así como quieren que hagan con ustedes, así hagan ustedes con ellos. Y ese es el sentido positivo. Ese es el sentido positivo de Jesús. Todos los demás han hablado en un sentido negativo. Por ejemplo, no es extremadamente difícil guardarnos de algunas acciones, ¿verdad? No le tiro la basura al vecino porque no quiero que me la tire a mí. Entonces ahí me evito problemas. No hablo mal de la gente porque no me gusta que hablen mal de mí. Y ese es el sentido negativo. No hago para que no me hagan. Pero viene Jesús y le da vuelta a eso y dice: así como tú quieres que hagan contigo, así hace vos con la gente. Y ese es el sentido de sumar. Aquello dice resta, no hagas, no hagas. Jesús nos dice hagan, hagan, y nos manda a hacer. Es muy distinto no hacer lo que no queremos que nos hagan a hacer lo que quisiéramos que hicieran con nosotros. Es decir, no quiere decir no solo dejar de hacer lo malo, sino también a eso añadirle buenas acciones. No solo dejar de hacer lo que está mal, lo que no quisieran con nosotros, sino añadir buenas acciones. Además de no tirarle la basura al vecino, la recojo cuando él me la tira a mí. No, ¿y yo por qué le voy a andar recogiendo si es la basura de él? Así como quieres que hagan contigo, así hace vos con los demás. Y esa es la regla de oro, en un sentido positivo. No solo no hablo mal de la gente, sino que encima hablo bien de ella. No solo no hablo mal de la gente porque no quiero que me lo hagan a mí, sino que hablo bien de las personas. Cuando me preguntan, mire, ¿y el hermano? Fíjese que el hermano pues es una buena persona. Tampoco decir mentiras, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, al hablar bien de las personas. Esposos, no hablen mal de sus esposas. Esposas, no hablen mal de sus esposos. Hijos, nunca hablen mal de sus padres. Y viceversa. Porque así como quisieran que hablaran bien de nosotros, así nosotros también debemos hablar bien de las personas. Así como quieres que hagan contigo, así haz tú con las personas. ¿Qué quiero que hagan conmigo? ¿Se ha puesto a pensar cómo me gustaría a mí que me traten? De esa manera tengo que tratar yo a las personas. Imagínense.
A veces, decía Coco hace poco, nos ponemos a renegar por tantas cosas negativas que probablemente vemos, cuando hay tantas cosas positivas. Y hace poco estaba viendo una película en la que a las personas millonarias les toca hacerse pobres, y aquella muchacha millonaria que antes reclamaba por la comida, que no estaba muy caliente, ahora le toca servir a ella la comida. Y aquí se aplica la regla de oro, ¿verdad? Así como quiero que me traten, así voy a tratar yo a las personas. ¿Cómo quiere que lo traten a usted? ¿Cómo quisiera que sus hijos lo trataran a usted? ¿Cómo quisiera que su esposa lo tratara a usted? Empiece a tratarla de esa manera. ¿Saben por qué a veces tenemos tantos conflictos en las familias? Porque todos nos sentimos ofendidos. Todos decimos, no, hombre, ¿y por qué me hace esto? ¿Y por qué me va a hacer lo otro? Cuando de la manera que nosotros queremos ser tratados, así debemos tratar a las personas. Y esta es una de las lecciones más prácticas quizás de la palabra de Dios. Porque esto no es solo para conocerlo. O sea, uno puede decir qué bonita esa enseñanza, pero usted tiene que ir a su casa y empezar a practicarla. Y empezar a hacer con otros como quisiera que lo trataran a usted. Cómo trata a sus compañeros de trabajo, cómo trata a sus amigos de la escuela, de la universidad. ¿Cómo esperamos a veces que nos traten bien si nosotros tratamos mal a las personas? ¿Cómo esperamos que nos traten de la mejor manera si nosotros no lo hacemos con los demás? Y esa es la enseñanza de este pasaje. Esa es la ética cristiana. Ahora, nuestra conducta como cristianos debe estar basada en la gracia, debe estar basada en la gracia. Todo lo que hacemos debe estar basado en la gracia, porque la conducta normal o natural no tiene ninguna gracia. O sea, no es parte de la gracia, pues no es que no tenga gracia, pero porque dice Jesús, y si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. La conducta que Jesús está exigiendo de nosotros es una que no es natural, sino una sobrenatural. Es decir, si ustedes hacen el bien a alguien que puede devolvérselos, ¿qué mérito tiene? Y no todos hacen o sea, todos pueden hacer eso. Cualquiera puede hacer eso. Cristiano o no cristiano puede hacer eso. O sea, ¿qué lo va a diferenciar de la persona no cristiana? Entonces Jesús dice, vayan un poco más allá. La conducta que Jesús requiere es un esfuerzo extra. Es decir, o lo que sigue diciendo el versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué añadirá esto Jesús? Diciendo, de esta forma es que ustedes van a ser hijos del Altísimo. ¿Por qué añadirá esto Jesús? Porque así como es el Padre, así tienen que comportarse sus hijos. Y por eso sigue diciendo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así como se comporta el Padre con toda esa manada de pecadores como somos nosotros, así nos debemos comportar nosotros con ellos. O sea, ¿qué mérito? Por eso es que está basada, o nuestra conducta debe estar basada en la gracia. Porque si nosotros, o más bien lo que Jesús está diciendo es, ¿con quién te estás comparando al hacer esas cosas? ¿Será que te estás comparando con alguien más? Uno puede pretender ser igual de bueno que alguien más, o incluso un poco más bueno que alguien más, y uno sentirse satisfecho. Pero lo que está diciendo Jesús es, compárense con Dios. Compárense con Dios. Les está diciendo, si su Padre les dice, es misericordioso, entonces a esa misericordia es a la que ustedes tienen que apuntar. Ahí es donde se tienen que comparar ustedes. ¿Por qué?
Porque entonces ya no tenemos de qué gloriarnos. Porque nunca vamos a ser tan buenos como Dios. Pero en la medida que nosotros nos vamos pareciendo a Él, es en la medida que nosotros vamos logrando cumplir con estas cosas. Les decía, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque probablemente no hemos comprendido muy bien lo que Jesús está pidiendo de nosotros. O sea, Él nos está pidiendo en obediencia, no en sugerencia, sino en obediencia. Alguien te ofendió, entonces ora por él. Alguien te ofendió, amalo. Alguien te ofendió. ¿Cuántas veces no hemos ofendido nosotros al Señor y Él nos sigue amando con un amor eterno? Así como tu Padre te ama a ti, así tienes que empezar a amar a los demás. Así tienes que hacer con la gente. ¿Con quién te estás comparando? Es Él el que nos da la capacidad de poder sobreponernos a nuestra naturaleza carnal y orgullosa y empezar a amar de la manera que Él nos amó. Solo en Él podemos lograr eso. La vida cristiana no consiste tanto en ritos o tradiciones que debamos cumplir. Tiene que ver más bien con nuestra conducta cotidiana, con cómo nos comportamos en donde nos movemos, en nuestra familia, en nuestro entorno de trabajo, en nuestros estudios, con cómo nos comportamos con la gente. Alguien puede cumplir a cabalidad los ritos y decir, no, si yo voy a la iglesia todos los domingos, no, si yo diezmo, no, si yo hago esto, si yo hago lo otro. Pero de nada sirve si nuestra conducta a la hora de tratar con las demás personas no refleja a Cristo. ¿De qué sirve que nuestra conducta aquí en la iglesia sea cristiana, pero allá afuera no refleje a Cristo? ¿Qué estamos diciendo? Que no hemos cambiado de verdad. ¿Cómo va a saber la gente que hay un Dios que puede cambiar las vidas si nuestra conducta es igual o peor que aquellos que no lo conocen? ¿Cómo puede conocer la gente que hay un Dios que puede levantarnos del pecado y hacernos nuevas criaturas si nos seguimos comportando igual que ellos? Si le hacen bien a los que los pueden devolver, igual que ellos se están comportando. ¿Por qué no empiezan a ser más como el Señor? ¿Por qué no empiezan a ser, dice Jesús, por qué no empiezan a ser más como su Padre? Aquel que es benigno para con los ingratos y malos. ¿Por qué no empiezan a ser misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso? ¿Qué nos dice Jesús en el Padre Nuestro? Los discípulos le empiezan a decir, Señor, dinos cómo orar, enséñanos cómo orar. Y viene Jesús y hay una frase que dice, díganle al Padre, así perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo podemos pedirle al Señor perdón si nosotros no estamos perdonando a los que nos ofenden? ¿Cómo puedo yo llegar delante de Dios y decirle, Señor, perdóname por esto, pero a este no lo voy a perdonar? Pero este hay que se muera, hay que se pudra. ¿Con qué cara llegamos delante del Señor? A decirle, Señor, perdóname mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. ¿Se siente usted ofendido, hermano? Esta es una palabra para usted. Probablemente tal vez no sea hoy el día en que se sienta ofendido, pero puede ser mañana. Puede ser hoy en la noche que llegue a su casa. ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a reaccionar de la forma natural como lo hemos venido haciendo mucho tiempo? ¿O vamos a empezar a poner en práctica la palabra del Señor? ¿O vamos a empezar a decir, Señor, tu consejo es sabio y me voy a pegar a tus mandamientos? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Nuestra vida debe ser una constante predicación de que Jesucristo murió por mis pecados y que está vivo y que vive en mí y que vive a través de mí. ¿Cómo podemos saber que Jesús está vivo? Porque vive a través de todos ustedes. Porque puede ser real a través de todos ustedes. ¿Cómo va a saber la gente de afuera que Jesús resucitó?
porque usted es un testimonio vivo de que Él está vivo adentro de usted y que usted se conduce de la manera que Él nos conduce. Y ese es el mensaje de esta noche. Empecemos a practicar un poco más el consejo del Señor. Empecemos a decirle al Señor que nos ayude. Yo sé que a muchos de aquí nos cuesta. Tenemos temperamentos difíciles, tal vez nos han criado gritando y pues así gritamos nosotros. Pero el amor de Dios puede entrar en su corazón y empezar a trabajar en su temperamento, a trabajar en su vida de una manera especial. Yo no sé si usted esta noche quisiera que el Señor le ayudara a comportarse de una mejor manera. Todos quisiéramos, ¿verdad? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuántos conflictos nos evitaríamos si empezáramos a practicar un poco más la palabra del Señor? Hoy vamos a poner en las manos del Señor nuestra vida para que Él nos ayude a reaccionar de la manera cristiana, ¿verdad? De la manera que Él nos mandó. Señor, venimos esta noche delante de ti.